Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, Johan, ¿cómo estás? Sebastián y Hernando, ¿qué tal? bien. Y Buenas está tardes, mucho gusto. Buenas Gusto tardes, verlos. bien, gracias. Juliet. Y es que además, Carlos, estoy encantado con el asunto de que tú en parte de tu libro sobre servicios públicos, las plazas públicas de Bogotá son ahí un componente de las plazas de mercado importante. Sí, por una afortunada casualidad, las plazas de mercado de Bogotá fueron consideradas un servicio público fundamental y quedaron bajo la jurisdicción de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, UAEPS. Eh, pero antes de eso, o en los momentos en que se estaba creando la UAEPS, eh, una entidad distrital mm, me pidió, la misma UAEPS, ya que lo recuerdo, dirigida por un profesional comunicador del externado, Jorge Torres, me pidió una investigación y el texto sobre la historia de la evolución de los servicios públicos en Bogotá, y ahí se habló del acueducto, del alcantarillado, la energía eléctrica y de las plazas de mercado, que son un elemento central en la cultura de nuestra ciudad. Súper. Un momento, le envío acá la, la dirección. Hola. Sí, ya permítanme que estoy coordinando con otro invitado la conexión y ya comenzamos. Ya ahí entró Fernando. Ah, ya. Listo. Bueno, Gabriel, buenas tardes. Bueno, a ver. Bueno, ¿esperamos 2 minutos o arrancamos de una vez? Arranquemos ya, Hernandillo. Sí. Ah, bueno, Gabriel, ¿qué tal? Pues hombre, aquí Bueno, sí, pero haciendo el deber. bueno, muchísimas gracias. Eso te lo vamos a compensar con sabrosas palabras y Gracias. con un sabroso ajiaco a mediados de noviembre, que es Esa una cosa. aventura en la que estamos. Si me perdonarán en caso tal los sonidos ambientales. Yo vivía antes en 1.37. Voy a salir acá a la calle para que haya una mejor imagen. Ah, bueno, bien eso. Bueno, entonces vamos a iniciar esta sesión de nuestra aventura gastronómica, literaria y visual Tiene audio. y especialmente sensitiva, ¿no? A veces pasa Eh, eso. No sé lo que por qué. vamos a hacer hoy Cuando es, hace. Se unió a la reunión. Sí, bueno, sí. Es con el ICO se combina. hemos No, esto es invitado una al conferencia escritor Bueno, ese es el Gabriel problema. Pavón de la universidad. y al escritor también Carlos Gutiérrez
para conversar con ellos alrededor del tema de lo que es y relacionarse con la comida, con la bebida en Bogotá a través de la escritura, a través del arte. Tenemos ahí una contingencia y es que en el sector donde vive Gabriel Pavón no hay luz y él tiene un 40% de carga en el teléfono. Entonces, bueno, vamos a aprovechar al máximo la experticia y la maravilla de Gabriel como autor de crónicas, como autor de testimonios, de literatura de testimonios. Y bueno, pues Gabriel, te comentamos, nosotros queremos expresarnos alrededor de la comida y de la bebida en Bogotá. Queremos resaltar la relación que tenemos quienes vivimos aquí con la ciudad y con su medio ambiente. De acuerdo pues con tu larga y apasionada experiencia que voy a mencionar parte de ella para aprovechar la carga del teléfono. Gabriel ganó el Premio Nacional del Libro de Cuentos Jorge Gaitán Durán con un libro bellísimo que se llama Música y Delirios en el año 2018. También ganó el premio de crónica de Idartes con una crónica que se llama Crónica para ser leída con música de fondo. Bueno, y así siguen 50 líneas de premios que pasan por una extraordinaria carrera de docencia, las más recientes en la Universidad Javeriana y en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, Gabriel, con toda esa larga y apasionada experiencia, ¿cuál crees tú que pueda ser una de las mejores maneras de comenzar para quienes estamos intentando expresar esta ciudad a través de la comida y de la bebida? No, pues recabando todos los testimonios posibles, ¿no? Tanto orales como escritos acerca pues, de algo tan importante como es la comida y que a veces pues, se desdeña y no sé exactamente por qué razón, ¿no? Pero bueno, la comida es muy importante y sobre todo pues digamos los detalles de la comida, que no solamente se limitan pues a impresiones gustativas u olfativas, ¿no? Y en ese sentido pues una de las claves es contextualizar en lo posible pues esa experiencia tan enriquecedora de la comida, que afecta no solamente la parte gustativa, pues las impresiones gustativas, sino también las olfativas, incluso las táctiles, si se quiere, las auditivas. Yo me acuerdo que alguna vez escuché a alguien decir que, citando supuestamente al Che Guevara, ¿no? Cuando el Che Guevara decía, la nostalgia empieza por el estómago. Yo pensé que era un chiste, ¿no? Y después leyendo un artículo, creo que es del 15 de diciembre de 1980, García Márquez citaba otra vez al Che y decía, en algunas noches por allá de Vivac, algunas noches difíciles, el Che le decía a los compañeros en algún momento exactamente eso: la nostalgia empieza por el estómago. Y claro, pues esa cita, ese concepto
nos pone de relieve la importancia que tiene la comida en relación con el pasado, por ejemplo, ¿no? La nostalgia no es algo conceptual, es algo sensitivo y está muy ligada a los sabores de la tierra. Entonces, pues yo sugiero eso, de darle, de construir esa piedra angular tan importante como es la comida en testimonios no solamente escritos, sino orales, ¿no? Hacer todo lo posible por dejar ese testimonio dirigido al futuro, Hernando, por un lado. Entonces, no es un tema menor, la comida, porque está en la base de lo que somos, y en la base de la supervivencia, y también en la base de lo placentero, ¿no? La comida no solamente es funcional, la comida pues es un placer, y al lado del placer pues está también el arte, ¿no? Que afortunadamente se le está dando importancia cada vez más. Entonces, insisto, ¿no? Una buena manera de comenzar es cada vez darle o encauzar pues lo que nosotros hablamos y escribimos para dejar un testimonio hacia futuro. Hernando, tiene que quitar su micrófono. Ahora sí, tal vez. No había activado el micrófono, perdón. Gabriel, toda esta aventura nuestra parte de la idea de querer expresar nuestros deseos, nuestros sueños y esperanzas. ¿Qué le puede ayudar a uno para poner un poco en limpio esas esperanzas, esos sueños, esos deseos a la hora de escribir? Pues tal vez conectar con el pasado y proyectarnos hacia el futuro, y darle repito, mucha importancia al detalle, ¿no? Me acuerdo que un escritor español, Paco Umbral, decía que tal vez las verdaderas situaciones límites están en el detalle, porque es donde resolvemos la vida. Y tener mucha fe, ¿no? Tal vez en el futuro, como nos pasa ahora en el presente, en el futuro las personas, los seres del futuro, tal vez tengan la curiosidad que ahora están haciendo en el presente de conocer qué hacíamos anteriormente, es decir, qué estamos haciendo ahora. Ahora, la escritura no siempre es literaria, ¿no? Existe, y yo tengo mucha fe en que cada vez más se le va a dar importancia a los testimonios, y no solamente a los testimonios políticos, sino a los testimonios de lo que es la vida cotidiana. Y bueno, la vida cotidiana pues está llena de muchísimos elementos que es necesario dejar plasmados por escrito, ¿no? Me estaba acordando ahora, incluso sin descartar el tratamiento literario, como en las obras elementales Pablo Neruda pues nos contaba los encantos de algo que anteriormente pues era visto un poco con distancia, que nos parecía tal vez algo vulgar y elemental, ¿no? Como la cebolla, ¿no? Cuando empieza ese poema: poderosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura, escamas de cristal te acrecentaron, en la tierra se redondeó tu vientre, rocío, etcétera, y empieza a ser un encomio de algo que nos hace ver con otros ojos, pues, la naturaleza, los frutos tan cercanos y lejanos al mismo tiempo. Entonces, creo que todos podríamos escribir sobre la experiencia
de la comida, sobre la experiencia del comer, sobre todo lo que está rodeando a nuestra alimentación en este presente. Me has recordado a un bogotano que escribió un libro maravilloso que es La rítmica sacra, un bogotano del siglo XVII, que además era un escritor vanguardista, ¿no? Él escribe poesía visual y hace laberintos en esa Bogotá de hacia 1600. Es un hombre extraordinario. Él, por ejemplo, hace un grabado en donde, siendo contemporáneo de Velázquez, en ese grabado, él imagina cómo era su velación desde Las Nieves, desde el barrio de Las Nieves en donde vivía. Y en esa rítmica sacra hay un momento en donde escribe, siendo un hombre especialmente religioso, Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, escribe: benditos sean aquellos paganos cuyos dioses les crecen incluso en los huertos y en los patios. Y porque antes de eso, él ha hecho una extraordinaria asociación entre las capas de la cebolla y las fases de la luna. Benditos aquellos paganos cuyos dioses les crecen hasta en los huertos. Es una cosa impresionante. Todos Sí, esos antecedentes tenemos en esa forma de relacionarse con la ciudad a través de las palabras. Por eso, alrededor de ese maravilloso tema de la cocina y de la mesa en la literatura, ¿tú qué más resaltarías, querido Gabriel? sí, complementando lo que estamos hablando anteriormente, Hernando, yo creo que cada uno de nosotros, al menos en un momento de nuestra vida, debería hacer el ejercicio de escribir sobre las filias y fobias, ¿no? De la ciudad, pues las filias y fobias sobre la vida cotidiana, que amamos de nuestra vida cotidiana y que detestamos. Eso aplicado también a la ciudad, ¿no? Yo no creo pues en esas declaraciones artificiales y un poco demagógicas, ¿no? De amor por una ciudad. Toda relación con una ciudad es relación de amor y odio, de filias y fobias, ¿no? Y eso también puede ser aplicable a la comida, ¿no? A mis alumnos yo les estimulo ese ejercicio, ¿no? Escriban 150 palabras en imágenes verbales, ojalá, sobre lo que les gusta, ¿no? De la vida cotidiana y si se quiere luego más sobre la ciudad, sobre Bogotá, pero esto también puede ser aplicable a la cocina. Me acuerdo en este momento de algún texto para explicar lo que eran las imágenes verbales de Manuel Vicente, describiendo sus filias, ¿no? Me gusta ver. Una cosa es decir, me gusta la buena comida, que eso no transmite sensaciones, ¿no? Ese es un concepto tal vez. Pero Manuel Vicente, valenciano, dice, me gusta ver cómo resbala una gota de aceite de oliva sobre un pimentón recién asado, ¿no? Eso es una imagen verbal asociada a las filias, a lo que a uno le gusta. Roland Barthes también tiene plasmada algunas imágenes sueltas en su filia y su fobia, ¿no? Me gusta el jamón serrano, y esto le va a gustar a usted, Hernando, porque ha tenido esa experiencia. Me gusta el jamón serrano a las 7 de la mañana al salir de Salamanca, ¿no? Fíjese que esas filias y fobias, esas expresiones sobre la buena comida están contextualizadas, ¿no? Están contextualizadas en un tiempo, a las 7 de la mañana o en la mañana. Están contextualizadas en un espacio, ¿no? A la salida de Salamanca. Entonces yo creo que nosotros sí deberíamos dejar un testimonio y alguna vez, repito, en la vida, escribir unas 300 palabras, que es el equivalente a una página sobre nuestras filias y fobias alrededor de la cocina, de la comida, Hernando.
Bueno, muy bien. Hoy, yo, bueno, en estos días de apertura, yo he podido volver a las plazas, estuve en Palo Quemado y bueno, en este encierro me he vuelto un poco experto también por el frío que hace en sopas y hoy de verdad ha sido una cosa fascinante. Nunca había combinado la coliflor con los cubios, entonces lo que hice fue coliflor, cubios, unos trocitos de pollo y a eso le eché páprica y uf, es algo especialmente, especialmente sabroso y un plato muy nuestro y enteramente mestizo, ¿no? Los cubios, Sí. el coliflor y el pollo y es suficiente bueno, para animarse el día. Bueno, si alguno o alguna de, de quienes están en esta aventura tiene alguna pregunta para Gabriel, pues bueno, aprovechemos que todavía tiene, me imagino, un 10% de carga en el teléfono. No, todavía me queda gasolina para 10 minutos antes de que el avión empiece a pedir pista. Bueno, entonces, preguntas para Gabriel con relación a todo en lo que estamos empeñados y empeñadas de expresar nuestra fascinación y también nuestras confrontaciones a partir de comer y beber en Bogotá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O Bueno, alguna observación o alguna intervención, pues que a partir de lo que estamos hablando, pues conduzca a contar acerca de esta experiencia. Fíjese, Nando, que tú ahora estabas hablando a partir de cubios, etcétera, de la comida, pero no te referiste al gusto, ¿no? Sino a esa sensación visual. Y quiero insistir sobre eso. A ver, la comida también puede ser una obra de arte. Acuérdenos, Hernando, tal vez tú tienes memoria de qué filósofo, no sé si fue Foucault o alguno de estos, que en una clase de semiótica entró con una túnica griega, tal vez con una rama o alguna corona de olivo en la cabeza, puso un libro sobre el atril y le dijo a los estudiantes, esta es la mejor obra de semiótica que se ha escrito últimamente. Ahí se las dejo y salió. Y ese libro creo que era La estética del gusto. ¿Tú te acuerdas, Hernando, de esa anécdota? Sí, la filosofía del gusto es. La filosofía del gusto. Uh-huh. Sí, es un libro extraordinario. Hay una edición muy accesible en la editorial Bruguera y otra de la, en Alianza Editorial. Es un libro además muy interesante porque en buena medida esa filosofía del gusto está glosada o está tomada en buena medida también de uno de los primeros diccionarios, de un diccionario gastronómico para cocineros de América, que se escribe en el siglo XVII. O sea, menciono esto porque dentro de este grupo hemos estado elaborando también un archivo de cultura gastronómica desde Bogotá. Entonces nos hemos encontrado con unos libros fascinantes, el que ha motivado lo que esperamos sea nuestro cierre. Les comento para quienes nos acompañan por primera vez. Lo que va, en los años 20 en Bogotá se hace un ajiaco en casa de José María Restrepo Sáenz. A ese ajiaco invitan en verso. Voy a quitar esta luz a ver si se ve mejor.
es el Sí. único ejemplar de este libro de 1927, lo hemos recuperado alrededor del desarrollo de este proyecto. Entonces miren la invitación, es en décimas. En honor de un gran cachaco, el sin par Raimundo Rivas, pretendo con ansias vivas dar el lunes un ajiaco. Oranona puro saco, concurso santafereño, que elimina todo seño. Feliz fuera yo sin taza, teniendo a usted en mi casa. ¿Podré lograr este empeño? Eso es el 12 de mayo de 1927. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer nosotros es invitar a ese ajiaco del siglo XXI y hacer nuestra versión. Por eso yo creo que valdría la pena, pensando en las crónicas y en la literatura de Gabriel. Gabriel, si nos puedes hacer algunas referencias a cómo es el manejo y la relación con el tiempo en las crónicas sobre la ciudad o en los testimonios de la experiencia de vida. Es algo que le inquieta especialmente a quienes estamos en esta aventura de escritura. Sí. Pues mire, yo publiqué una crónica más o menos de 300 páginas donde hacía una reconstrucción de la vida cotidiana en Colombia en el siglo XX. Y lo que me motivó principalmente fue esa curiosidad intelectual que también nos debería asistir a todos de preguntarnos acerca del pasado, y eso también pues, nos proyecta sobre el futuro. Preguntarnos qué. Pues yo me preguntaba, oiga, ¿qué sentían? ¿No? Porque esa es una crónica sentimental basada repito, bueno, o haciendo énfasis en la sentimentalidad de hace 100 años, ¿no? Pero esa sentimentalidad también está asociada a qué sentían los habitantes de hace 100 años de Bucaramanga, pero también a qué olía la ciudad, ¿no? Y en ese sentido Elisa Mujica pues daba algunas pautas, porque si uno proyecta eso hacia futuro, también puede preguntarse a qué olía una ciudad como Bogotá en el año 2021. Yo me imagino que olía mucho alcohol, ¿no? Ahora por razones de pandemia, y olía mucho a gel y tal vez olía menos a gasolina que antes, etcétera. Pero bueno, complementando y para terminar, la cocina también tiene componentes de arte, ¿no? Se puede trazar ese símil, ¿no? El plato de comida como una obra de arte, y no estoy exagerando. Acordémonos que Roland Barthes publicó El Imperio de los Signos, ¿no? Refiriéndose a Japón y a los contrastes entre la comida, bueno, entre algunos rituales orientales, especialmente el contraste entre Japón y China, pero nos descubría que la comida japonesa está asociada temporalmente a unos rituales, ¿no? De aproximación, a una sintaxis especial, ¿no? Que nosotros tal vez no manejamos de manera un poco pues indiscriminada, ¿no? Comer es un arte para la cultura oriental, y es un arte no solamente visual. Ya estamos teniendo cercanía al sushi, a la comida oriental cada vez más, sino también es un arte en el momento de manejar los tiempos, Hernando, hablando del tiempo, ¿no? ¿Qué va primero? Lo dulce, lo salado. ¿Qué combina mejor? Y eso es una distribución de tiempo en contacto con los objetos y en contacto con los alimentos. Recomiendo esa lectura especialmente, El Imperio de los Signos, ¿no? Donde nos demuestra que el tiempo y el manejo del tiempo es importante digamos, en ese hecho de saborizar, de disfrutar más la comida. Bueno, vamos a ver qué preparamos
hacia mediados de noviembre, donde vamos a hacer esta mezcla de palabras, de sentires y de sabores. Tenemos un referente muy interesante y es el del querido maestro Cristo Rafael Figueroa. Él, Qué él bueno. hace, él hace lo que él llama los desayunos amarillos. Es una cosa impresionante. Él cuenta que cuando en su pueblo de Sucre, en Sagún, cuando él era niño, eh, con una amiga que yo nunca he podido saber el nombre de ella porque él siempre se ha referido a ella como la flaca. Con la flaca, cuando ellos eran niños, se decían, los grandes comen muchísimo, pero no comen colores. Cuando nosotros seamos grandes y tengamos nuestras casas, nosotros vamos a invitar a nuestros amigos y a nuestras amigas a comer colores. Y Sí. entonces, desde ahí viene ese sueño de Cristo Rafael Figueroa, el histórico director de literatura de la Javeriana, por hacer esos desayunos amarillos que comienzan a las 10 de la mañana y son las 4 de la tarde y uno todavía está desayunando. Se comienza por los jugos de papaya, de zanahoria, de naranja agria. Es una cosa fascinante. Luego se pasa dentro de esta comida árabe costeña a ya comer algo más sólido y viene el cabeza de gato, es huevo amarillo, todo lo que uno va simultáneamente, o sea, lo que se alimenta de una forma muy poderosa cuando se consumen colores, cuando se comen, se beben, Sí, se huelen colores. estuve en un desayuno de esos, ¿no? Sí, Y los sí, quesos también están presentes. ¿Mm? sí, sí, Y en esos desayunos que son muy potentes, a mí me dio la pálida. ¿Por qué, Hernando? Porque no supe manejar los tiempos. claro, No, es eh, decir, eh, para pasar de un queso curado a una mantequilla hay que dejar pasar un poco de tiempo, ¿no? Así como la música también está compuesta de silencios, la comida debe estar compuesta también, la comida artística, entre comillas, de lapsos, ¿no? De tiempos y de ritmos también, de ritmos para comer y disfrutar y saborear. claro, sí. Bueno, ¿alguna pregunta para Gabriel? Gracias, Hernando, por la invitación. Esto estuvo único. Es la primera vez que salgo a hablar en cámara, en situ, en la calle, soportando frío y peligros, pero encantadísimo de estar hablando de este tema. Muchas gracias por la invitación, Hernando. Bueno, muchísimas gracias, querido Gabriel, y seguiremos aquí procurando aprovecharnos de toda tu experticia y sobre todo de toda tu compromiso con esta ciudad, con la vida y con la belleza. Bueno, seguiré conectado escuchándolos de todas maneras, hasta Gracias. donde se me acabe el combustible. Chao. Bueno, Chao, muchas chao. gracias. Bueno, les tenemos una buena nueva. Hemos estado trabajando en la puesta en limpio del sitio web que va a ser el referente que vamos a tener para este proceso de lectura y escritura. Nuestro grupo se va reforzando. La profesora Esperanza Ballén del Colegio Mayor del área de turismo se va a vincular con un grupo de estudiantes que, bueno, desde todo su proceso de formación en turismo, su interés por el turismo cultural, pues van a participar entonces en este proceso. No sé si antes de presentarles el sitio, Esperanza, tengas algún saludo, algún comentario.
Buenas tardes, maestro Hernando, y buenas tardes a tan especial audiencia. Me complace mucho estar participando de este foro. Pues quiero ante todo felicitarlos. Es un tema muy relevante, un tema muy de actualidad, recobrar la memoria de nuestro patrimonio gastronómico. Y como bien lo comentaba el maestro Hernando, el programa de turismo por intermedio del componente de patrimonio turístico cultural desea vincularse a lo que será el continuar de estos talleres, de este proceso, y de verdad felicitar a todas las personas que han mostrado interés por preservar la memoria del patrimonio gastronómico. Muchísimas gracias, maestro Hernando, por tan especial invitación y a las instituciones que están gestando estos procesos tan importantes. Muchas gracias. Bueno, Esperanza, muchísimas gracias a ti y bienvenida con todos tus alumnos y alumnas, de quien yo tengo un gratísimo recuerdo de la Cátedra Bogotá, que, bueno, cada 15 días llenábamos el auditorio del Archivo de Bogotá alrededor justamente del manejo de los temas y problemas de investigación con respecto a Bogotá. Entonces, bueno, como vamos a seguir funcionando es teniendo como referente este sitio web que ahora les va a presentar Gabriel Benavides. Es muy sencillo, sobre todo para que sea útil, ¿no? O sea, a través de ese sitio, pues vamos a ir ahí, pues vamos a desarrollar nuestros procesos de lectura y escritura teniendo esa herramienta. Entonces, veamos el sitio, si el hosting está funcionando, y posteriormente conversamos con el escritor y sociólogo Carlos Gutiérrez. Hernando, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio de señales desde el futuro, deseos, sueños y esperanza. El sitio web, como ya se los habíamos dicho, es elfuturoregresando.com, es la URL. Es muy sencillo porque al final del proceso lo que se espera es poder montar todo el desarrollo en una página mucho más robusta y una página que contenga pues toda la información que se recopilará a través de todos los talleres que se vienen haciendo y los que se van a desarrollar. La antología de ricos sabores es como el porqué del proyecto, el por qué surge este proyecto, cómo surgió, cómo se imaginó, cómo se saboreó. Los invitamos a que hagan parte de esta lectura colectiva de este sitio web. Y bueno, aquí al final del home, pues ahí sabrá que nos dejen sus contactos y de igual forma otras personas. Respondo un mensaje acá de una vez. Diana, ya envié el nuevo enlace. El primero no permitía, este segundo sí ya deja, por favor verificar. Entonces, acá están los contactos para la hoja de contacto, el formulario de contactos, para que se pongan pues nos envíen mensajes, sugerencias sobre cómo quieren que se siga desarrollando el proyecto. Para las personas que quieran vincularse, que ustedes conozcan personas que sepan que estén interesadas, pues acá está cómo inscribirse a través de un mensaje de WhatsApp o contestando la encuesta, que es el siguiente mensaje. Cuando dice WhatsApp, ahí lo redirige directamente y también el icono de WhatsApp lo redirige. La sección de encuesta, pues lo único que tiene que tenerse es abrirla con un correo de Gmail. Al abrirlo con un correo de Gmail lo deja diligenciar sin ningún problema ahí. En la siguiente sección está el que haremos, según las fechas, según los contenidos, según lo que se desarrolló y se planteó para el desarrollo de estos talleres. Y acá está como lo que es en sí la página, para que donde estés y con lo que tengas a mano, qué es lo que se necesita, qué es lo que vamos a hacer.
Y pues bueno, ya el resto es que lo visiten, que nos vayan alimentando. Acá en este sitio van a encontrar ya mañana esta misma reunión, también va a estar alojada en este sitio web, y así todas las reuniones que vamos a tener, las personalizadas, las grupales, se irán subiendo acá en la medida en que se van editando y se van desarrollando para que pues queden en un formato agradable. Y bueno, muchísimas gracias, Hernando. A ti, ahí seguimos, como ves la cosa mejora, eh, y bueno, ya ahí tenemos nuestro sitio. Esto está, digamos, ya ahí como un poco probado. Acabamos de hacer un romancero con la comunidad del pueblo de San Juan de Pomuceno, un pueblo de los Montes de María, y la experiencia ha sido fascinante, ¿no? Todo lo que hemos construido, que lo pueden ver en romancerodesanjuan.com. Bueno, lo hicimos por ejemplo, con el maestro Domingo. Es un poeta campesino ciego de los Montes de María, de 95 años, y el maestro Domingo Cañate, desde su teléfono en su vereda, en San Cayetano, fue alrededor del son de negro, incorporando sus dulces palabras. Entonces, bueno, eso da un poco el pie para la conversación con Carlos Gutiérrez. Es un maestro de Montpellier en sociología. eh, Publicó un libro que a mí me parece muy, muy interesante sobre los servicios públicos en Bogotá, y en ese libro tienen un peso importante las plazas de mercado de nuestra ciudad. Adicionalmente, Carlos, durante muchísimo tiempo, con el maestro Santiago García, la maestra Patricia Ariza y muchas otras personas, tenían una tertulia eh, también alrededor de la comida y de la bebida. Vamos a conversar un rato con Carlos alrededor de ese tema, porque también la invitación a Carlos la motivó lo que nosotros venimos haciendo, venimos desarrollando con la organización de firmantes de la paz, frutos de paz. Y yo tuve una experiencia hace poco de una charla virtual con personas de Montería, y la cosa me dejó una impresión de una profunda tristeza, porque sentí lo mismo que sentí cuando viajé desde Bogotá hasta Barranquilla por carretera a finales del año 2018. Yo pienso que desde el Magdalena Medio hasta Santa Marta, yo no hice sino llorar, porque miraba a la derecha y eran fincas ganaderas, miraba a la izquierda y eran fincas de palma. Y todo ese vacío se me enrostró en esta conversación alrededor de los dulces de Montería, porque sentí que, o sea, yo hablaba del dulce de Icaco, y las personas de Córdoba desconocían el Icaco. Hablaba del dulce de mamey como un recuerdo de infancia de esa época, y el mamey, a pesar de ser un ingrediente del mongo, es desconocido. Y fíjense que el icaco y el mamey son dos frutos increíblemente ricos, que fortalecen las células y tienen una capacidad anticancerígena bastante poderosa. Entonces, ha habido un arrasamiento no solamente de nuestra seguridad orgánica, sino también de nuestro patrimonio simbólico. Y entonces, bueno, también
también todo este proyecto está motivado no solamente para hacer la versión del Ajiaco siglo XXI, sino también un poco una paráfrasis de, no sé si se alcanza a ver con esta luz. Voy a apagar acá. No. ¿O sí? Sí se ve mejor, ¿verdad? Sí, ahí se ve mejor. Esa es la dulzada. Imagínense que la dulzada es una obra igual es que la escritura de Bogotá alrededor de estos temas es especialmente vanguardista y transformadora. La dulzada es un libro de cultura que se escribe alrededor de una obra de teatro, que es una comparación con la Odisea, y la Odisea de la dulzada es nada menos que toda la defensa de los dulces y de los sabores bogotanos por rescatar a la empanadilla bogotana, que tienen secuestrada los sabores y los dulces franceses. Entonces, eso que pasó a finales del siglo XIX es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuántos sabores nuestros, cuánta parte también, cuántos elementos enteramente vitales de nuestro patrimonio simbólico nos están quitando y se están desapareciendo alrededor alrededor de toda esa aventura de comer y beber en Bogotá. Entonces, bueno, querido Carlos, buenas tardes y bienvenidos. Carlos Gutiérrez. Tiene el micrófono apagado de pronto, Carlos. Sí. ¿Ya? ¿Aló? Ya, ahora sí. Carlos. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir este rato con ustedes. Gracias, Hernando, por la invitación. Y bueno, es un tema que solo se puede abordar con más o menos responsabilidad, acotándolo, porque es un tema extenso. Las plazas de mercado son un elemento fundamental en la identidad de Bogotá. El 20 de julio, que marca un hito en la historia de la ciudad, ocurrió en la plaza principal, plaza de mercado y día de mercado. Lo mismo había sucedido años antes, el 16 de marzo de 1781, en la plaza de mercado del Socorro, cuando una vivandera, Manuela Beltrán, rompió el edicto que ordenaba el cobro del impuesto de Barlovento. Buena parte de las insurrecciones contra el Imperio Español, contra el dominio colonial de los europeos, tuvo como epicentro las plazas de mercado. En alguna ocasión, conversando con unos amigos y con el arquitecto Rogelio Salmona, se discutía cuál sería el símbolo de masas del pueblo bogotano, del pueblo colombiano en general. Este concepto de símbolo de masas es un concepto elaborado por Elías Canetti, presentado en su magnífico texto Masa y Poder.
y dice que los pueblos, ciertos pueblos, la mayoría de los pueblos, tienen de sí mismos, construyen de sí mismos una imagen colectiva, como colectivo. Por ejemplo, los españoles se identifican en masa, se ven en masa como un gran círculo en torno a otro círculo. El círculo externo es el de los espectadores que observan la batalla que se desarrolla en el círculo interno, que es el ruedo de la Plaza de Toros. El símbolo de masa de los franceses es la insurrección, es la libertad guiando al pueblo, es la Comuna de París. Así se ven los franceses en masa, como masa insurrecta. ¿Y cuál es el símbolo de masa de nuestro pueblo? Eso se discutía en aquella reunión donde estaba el maestro Rogelio Salmona, y se planteó la hipótesis de que el símbolo de masa de nuestro pueblo era la plaza de mercado. En una celebración, un aniversario más de la Revolución Comunera, un grupo de muchachos allá en los años 80, los 200 años justamente de la celebración de la Revolución Comunera, un grupo de muchachos en Bucaramanga organizó unas presentaciones teatrales que presentaban por los pueblos de la región comunera de Guane, de la región comunera de lo que hoy se llama el departamento del Santander, de la que soy oriundo. Y las presentaciones resolvieron hacerlas debajo de un toldillo o un toldo que rememoraba los que todavía existen en muchos de las plazas de mercado de nuestros pueblos, los toldos, que eran como el elemento identificante de la plaza de mercado y del día de mercado. Estos elementos, repito, han tenido un peso muy importante en la historia de nuestro país y particularmente en la historia de Bogotá. Todo intento de recuperar la importancia de la comida como factor cultural, artístico, poético, todo lo que señalaba anteriormente el profesor Gabriel, tiene necesariamente que pasar por lo popular. Digamos que hay una lucha de clases también en lo que tiene que ver con la comida, y esto de alguna manera lo ha planteado Fraser en su gran obra La Rama Dorada, donde establece que desde la perspectiva cultural y antropológica, la cocina, mejor la comida, es una mezcla de factores en los que se combina lo crudo, lo cocido, lo asado, lo frito y lo podrido, mejor lo escabechado y lo podrido. Esos son los elementos que conforman el pentágono sobre el cual se deben desarrollar estos intentos de recuperar la comida como factor cultural. Pero en esa confrontación dialéctica, en la lucha de clases, surge una tendencia que es la de las élites, la visión de las élites frente a la comida, que podríamos decir que empieza con el banquete de Platón. Hay un poeta
argentino que tiene un hermoso libro, se los recomiendo por si no lo han visto o a quienes no lo han visto. Este libro se llama El canto popular de las comidas. Armando Tejada Gómez es su autor. En alguno de sus versos dice Armando Tejada Gómez que la comida preside todas las celebraciones del poder, las celebraciones litúrgicas, todas las festividades tienen como elemento primordial la comida. Acordémonos de las bodas de Camacho, en el Quijote, acordémonos de la Última Cena. Hay por ahí otro libro que habla de los banquetes de amor y muerte en la Biblia, en los tiempos bíblicos, y rescatan interesantes aspectos sobre los banquetes y su importancia en la historia. Siguiendo esa línea elitista de la reflexión sobre la comida, nos encontramos con Raymond de la Reynière, un aristócrata francés que escribe un texto muy interesante publicado en la colección de los 5 sentidos, La sonrisa vertical de Tusquets, que mencionábamos esta mañana en una conversación con Hernando. En este libro sobre los banquetes, me estaba refiriendo al libro de la Reynière. Él escribe una guía de golosos y manual de gastrónomos. Diferencia al goloso del gastrónomo. El goloso es el que disfruta del pecado de la gula, el que come en exceso. Y el gastrónomo es el que prepara, el profesional que se dedica a la preparación de las grandes comidas. Pero la otra tendencia es la tendencia popular, no la elitista, sino la tendencia popular frente a la comida. Y a ese respecto dice el mismo poeta Armando Tejada Gómez, que después de estar el pueblo mucho tiempo sometido al hambre, cuando hay una gran celebración, los señores deciden regalar comida, darle comida al populacho para que participe de esa manera en las grandes celebraciones. Así que cuando un pobre podía acceder a las boronas de un banquete, podía decir: Dios ha tocado, porque le había tocado un poco de comida. Pero realmente, y esto es lo que dice Tejada Gómez, la comida es la fiesta del pobre, el festival del día, su desquite ancestral. Cuando nutre su cuerpo, hinca el diente en la vida, libera dentro suyo la alegría íntima que fonda las raíces del canto y el amor. La tierra sabe a tierra, la tierra sabe, es hembra. Destruyan el olvido, entiérrenlo en la tierra. Aquí, en la vieja América, todavía es costumbre enterrar a los muertos con ánforas repletas de aloja y de comida para su largo viaje. Aquí no separábamos el cuerpo del espíritu y la muerte era un tránsito hacia la Pachamama, un regreso al origen desde donde regresa la vida, caudalosa como un río
en verano. Y hay otro caudal que reivindica la vida y la tierra y el agua. Es el caudal de los frutos exhibidos, expuestos bajo un tenderete en una plaza de mercado. Y es el fogón al lado de donde se venden los productos frescos y a donde los mercantes y las marchantas comparten una deliciosa mazamorra, un tamal y toda esa pletórica riqueza gastronómica que se exhibe en las plazas de mercado. En lo personal, recuerdo y voy con toda la frecuencia que me sea posible a las plazas de mercado, particularmente por la cercanía al sitio donde crecí, donde mi padre tenía sus propiedades. Íbamos a la plaza de mercado del 7 de agosto, no solo a la zona de los restaurantes, sino, le estoy hablando de hace 50 años, de poder llegar y comprar morcilla fresca, productos recién traídos del campo boyacense por marchantas de pañolón y sombrero que vendían unas delicias de comidas santanderianas, tolimenses, de muy diverso origen. Porque una de las características interesantes de Bogotá es que aquí, en términos de comida, se encuentra de todo. Durante los últimos 4 años yo he vivido, me instalé, estaba viviendo con mi esposa en un pueblito pequeño cerca de Barranquilla, en el municipio de Puerto Colombia, un corregimiento que se llama Salgar, a la orilla del mar. En estos 4 años he comprendido que la oferta de comida en esa región es bastante rutinaria y pobre. Todos los días es el mismo plato, la misma sopa. Es imposible encontrar una sopa diferente, digo, en los restaurantes populares, una sopa diferente a un sancocho uniforme, reiterativo y cansón. Eso contrasta mucho con la variedad de sopas que encuentra uno en los mercados y en los restaurantes populares de Bogotá, en la variedad de las comidas regionales que se concentran y se sintetizan en Bogotá, y hay que advertir que son las comidas regionales el factor fundamental, un factor importantísimo de la identidad cultural de nuestros pueblos. La regionalidad, la identidad regional, se establece y se determina en buena parte a partir de la comida. Si no, metámonos a debatir si es el tamal tolimense mejor que el huilense o que el santanderiano, que a mi modo de ver, y no es por regionalismo, es el campeón de los tamales. O las arepas, que son comunes a muchas regiones, no solo de Colombia, sino de América, que es la tierra del maíz. Y a propósito, acordémonos que América resulta de la búsqueda de un condimento, no de oro, ni de metales preciosos, lo que buscaban no era territorio, dominar territorio. Lo que buscaban era hacerse
a la sal y a la pimienta, que son los que le ponen el sabor a la vida, es decir, el sabor a la comida. Y aquí la variedad de los ajíes, el uso de los picantes, la combinación de los sabores, pues tiene más énfasis en una región que en otra. Volviendo a las arepas, eh, hay una cosa, un asunto que me ha llamado poderosamente la atención desde que lo supe, y era el gran afecto que le tenía nuestro padre libertador Simón Bolívar a las arepas de maíz, a la simple y elemental arepa de harina molida de maíz. En alguna ocasión, el genocida Pablo Morillo supo esto y pidió que probar la arepa. Le dieron una arepa a probar y Morillo despectivamente dijo, con razón, ese Bolívar es un salvaje que se alimenta con comida para cerdos, esto no tiene ningún sabor. Yo publiqué hace varios años en una de las primeras revistas virtuales que se publicó en internet en español, una serie de crónicas dedicadas a la arepa. Se titula Oda a la arepa en Moscú. Este trabajo no significa ni mucho menos que me haya convertido en un arepólogo, como tampoco soy empanadólogo. No soy experto en empanadas ni en arepas, y creo que aquí entre nosotros ninguno puede preciarse de eso. Pero hay un campo de trabajo bien interesante para grupos como este que coordina y orienta a mi estimado amigo Hernando Cabarcas, y es el de las plazas de mercado. Y hay una línea que también he planteado en alguna ocasión, y es que sería bueno hacer una investigación sobre la importancia de las empanadas en la construcción de los templos católicos de la ciudad. Un recorrido sistemático, organizado, planeado por los diferentes puestos que venden empanadas a las salidas de las iglesias, a la salida al final de la misa los domingos. Cuando yo era pequeño, pues iba con mi nona, alma bendita, a la iglesia, y el placer principal no era participar de la cena del Señor, sino disfrutar de las empanadas que vendían frente a la iglesia. No hay nada más parecido a una empanada de frente a una iglesia que otra empanada de frente a una iglesia, pero no hay nada más distinto que la empanada que venden frente a una iglesia de la empanada que venden en la iglesia de 3 cuadras. Dejo por ahí por el momento. Bueno, muchísimas gracias, querido Carlos. Y bueno, estaba comentando que nosotros hemos ido recuperando pues piezas valiosas del patrimonio simbólico bogotano alrededor de la comida. Miren esta maravilla. Se llama El lenguaje gastronómico, con un oráculo respondón gastronómico poético y romántico,
por una sociedad de gastrónomos hambrientos, Bogotá, 1870. Y miren esta introducción de quienes hacen parte de la Asociación de Gastrónomos Hambrientos, de los gastrónomos hambrientos a los granadinos. Compatriotas, en la ilustre sociedad de gastrónomos hambrientos no se admiten avarientos, ni usureros sin piedad, ni aquellos que mezquindad respiran por cada poro. Tampoco gente de foro, sean jueces o abogados, tinterillos o togados, que nunca guardan decoro, ni médicos boticarios que recetan pica pica o venden en su botica lo que no hay en sus armarios, ni del juego los sectarios, ni de pueblo gamonales, ni cabos, ni generales, ni bárbaros agiotistas, ni menos monopolistas que no nos causan tantos males, ni por último, ninguno que usando medios violentos ataque de los hambrientos acción o derecho alguno, para que algún importuno no nos venga a molestar. Debemos asegurar que el título antecedente no se les pide a esa gente por más que haya de rabiar. Entonces, fíjense que al fin y al cabo lo que estamos haciendo con nuestras lecturas y escrituras es continuar una tradición increíblemente rica, que claro, en donde la vocación y la ilusión por la libertad es algo fundamental. Yo había mencionado que hoy había hecho una sopa de nabos y de cubios, y miren lo que encontré alrededor de los nabos en como les digo, el libro se llama El lenguaje gastronómico, con un oráculo respondón gastronómico, poético y romántico. Y es una sociedad de gastrónomos hambrientos. Nabos, suerte feliz. Si acaso me amas, cual antes, mi bella, dulce Teodora, casémonos sin demora, que eso no es grano de anís. Mas no por pobre me olvides, que así tu amor encontróme, y el pobre que nabos come, ya sufre suerte feliz. ¿Mm? Y tienen toda esa delicia de exaltar la exquisitez de lo popular, como estaba mencionando Carlos. Bueno, no sé si alguno o alguna tiene preguntas para Carlos. Más que preguntas, felicitaciones, de verdad que es el reflejo de investigaciones serias, investigaciones realmente concienzudas que son producto de muchos años de investigación, no son investigaciones realmente improvisadas como solemos encontrar hoy en día muy frecuentemente, son de verdad producto del trabajo en centros de documentación, en diferentes sitios, y es el tipo de investigaciones que de verdad nos merece todo el respeto. Felicitaciones a nuestro expositor. Bueno, si les parece, pues vamos a cerrar con una invitada adicional, que es la politóloga, literata y bailarina Atala Bernal. Y bueno, a mí me gusta mucho preguntarle cosas a Atala. Y, y le voy a preguntar cuáles son sus 5 palabras preferidas. Activa el micrófono. No se oye. Tendría que salir y volver a ingresar a ver si de pronto... Sí.
Bueno, mientras entra y sale Atala, pues les voy comentando, mantenemos entonces nuestra forma de comunicación a través de WhatsApp, de correos, a través ahora del sitio web que tenemos. Luego a finales de septiembre tendremos otro encuentro similar a este. Hola. Y ahora sí, ya te oímos. Bueno, Oh. Atala, ¿cómo estás? ¿Cuáles Bien, son bien. tus palabras preferidas alrededor de este mundo fascinante de la comida y la bebida? Agridulce. La pimienta, me encanta esa palabra, me encanta su olor. Delicioso. Amargo y melcocha, la melcocha. Esas son como mis palabras. Sí, con el tema de la comida que me encanta. Faltaría una, o agridulce son dos. Pues sí, pueden ser. O el chicle también, el chicle. El chicle me gusta. Y de la comida típica de Bogotá, ¿cuál es tu plato preferido? Bueno, pues cae en el terreno muy extraño porque yo no es que coma mucha comida tradicional, entonces, pero me gusta mucho la sopa de arracacha. Es como lo que, y como las de las pocas recetas que sé, es la sopa de arracacha. Es como lo que me encanta. Y sí, que así que sepa hacer pucheros y ajiacos y eso, no tengo la habilidad. Tengo la habilidad de disfrutarlo, pero no de hacerlo. Pero sí, sí las cremas, sobre todo lo que mejor se me da para cocinar de Bogotá. El caldo de papa, efectivamente, es como tradición familiar. Mm. Hay un diccionario de la colonia. Es un diccionario en 5 tomos, pero es simultáneamente una historia de las palabras y, y es a su vez una cartilla para aprender a escribir. Entonces, en ese diccionario van definiendo los signos ortográficos y es una cosa increíble cómo en ese diccionario asocian la racacha al asterisco. Ujú. Y lo que dicen es que eh, un asterisco en una página es una racacha, es el aroma de la racacha y a través del asterisco, que es un asteroide, o sea, la manera más directa para establecer un vínculo entre el pequeño cuerpo del hombre y el macrocosmos es a través del olor de la racacha, según este diccionario. Claro, estamos la misma forma de la racacha, es como un cohete, un Sí, viaje, es una nave sí, espacial. es una cosa realmente fascinante, ¿no? Ese diccionario, bueno, digamos, las cosas que estoy mencionando, nosotros las vamos a depositar en nuestro sitio web. Porque, por ejemplo, este diccionario está digitalizado, está en la Biblioteca Nacional, y ahí hay cosas muy, muy interesantes, porque, por ejemplo, por ese diccionario es que uno se entera que la Graz es originario del lenguasaque. No el agraz, la uva negra mediterránea, sino el agraz, que luego pues refinan y comercializan los nórdicos particularmente. El agraz es de este lado del mundo. Y esa noticia está en ese diccionario, por ejemplo.
y es algo muy, muy interesante que me pareció muy valioso, la manera como lo mencionó Carlos, ¿no? De cómo es especialmente importante tener en cuenta cómo todo este patrimonio, pues no es un asunto de la élite como pasa con ese ajiaco, quienes invitan acá, pues son de la élite, ¿no? Entonces también por eso es que, digamos, lo que nosotros vamos a hacer es nuestra invitación, y justamente incorporando ese valor que tienen las cosas populares como esa copla alrededor de los nabos, ¿no? Y es asociar la que leí del oráculo de los gastrónomos hambrientos, además, que es algo que está muy en la base de nuestra tradición y de nuestra cultura. Yo hice un libro sobre las mujeres en Vera Güera, y es muy lindo cómo hay un momento en el que ellas en ese libro aluden al fogón como el espacio y el lugar de su comunicación. Y dicen, así no tengamos que cocinar, es importante que mantengamos nuestro vínculo alrededor del fogón. Y a partir de ahí es que estas mujeres pues establecen un vínculo visceral más que entrañable entre su cuerpo y el territorio. Y entonces todo eso lo elaboran alrededor del fogón, y es muy bonito, por ejemplo, cómo llegan a su definición de la enfermedad. Hacen una asociación especial entre uno se enferma cuando está triste. Ujú. Y eso marca entonces la posibilidad de relacionarse con el mundo y con los demás y con la naturaleza alrededor de los sabores y de los olores. Bueno, no sé si alguien quiera, para terminar, compartirnos sus preferencias alrededor de los platos bogotanos. Bueno, a mí me gustaría compartirles que me encanta el caldo de costilla, los tamales, el puchero que ha tendido a desaparecer igual que el cocido boyacense. Es algo muy particular y me ha llamado muchísimo la atención que las chuvas y los cuyos no suelen ser del gusto de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, cuando uno menciona el cocido boyacense, lo primero que piensan es en el, para ellos, desagradable sabor de los cubios. Sin embargo, es un sabor único, muy particular. También me encantaba mucho una sopa que era muy bogotana, la sopa de rullas, que la hacían pelando el maíz en una piedra y formando los rollitos. Era una sopa deliciosa, lastimosamente ya es poco lo que queda de ese tipo de comida, ¿no? De esas sopas. Hay muchas sopas que han desaparecido. Pero en general toda la gastronomía del territorio colombiano es una gastronomía muy deliciosa, rica, y a veces hasta se sobrepasa en nutrientes, ¿no? Como en el caso de la comida paisa, ¿no? De la famosa bandeja paisa. Bueno, esos serían como los alimentos que me llaman muchísimo la atención, que todavía consumo y que no solamente trato de preservar la memoria a nivel personal y rescatar esas recetas, sino lo interesante, poderla transmitir a las nuevas generaciones. Miren, este oráculo de los gastrónomos hambrientos realmente no tiene página mala. Sopa vieja: de cualquiera mala acción, si vuestra amada se queja, conseguiréis el perdón si le ofrecéis sopa vieja.
y esta es lo máximo, torta de arracacha, esperanza lisonjera. Esperanza lisonjera da la torta de arracacha a toda persona muerta que se la coma y no reviva. ¿Ah? ¿Qué les parece? La torta de arracacha nos puede revivir después de muerto. Y hay arequipe de arracacha. Es una verdadera maravilla. Claro que acá tienen sus guisos extraños. Guiso de ratones. Me hacéis asco, cachaca bogotana, aunque sirvo feliz de medicina, cuando coméis el guiso de gallina y aún el de sucia carne de marrana. Una prefiguración de los veganos, como así que les da asco el guiso de ratones si comen gallina y marrana. Me hacéis asco, cachaca bogotana, aunque sirvo feliz de medicina, cuando coméis el guiso de gallina y aún el de sucia carne de marrana, ¿no? Eran interesantes los gastrónomos. Bueno. Quisiera decir algo antes de terminar, Hernando, si me lo permites. Sí. Del ya mencionado tantas veces Armando Tejada Gómez, él trae en la introducción de su poema, de su libro de poemas, Canto Popular de las Comidas, una referencia del Martín Fierro, que dice: venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Y critica a Armando Tejada Gómez a Martín Fierro y dice: eso no es cierto, eso no se ha acabado, se ha tenido que clandestinizar, porque el poder quiere apropiarse de nuestra comida, quiere arrebatarnos la comida auténtica, la comida cera, la comida de la plaza de mercado, la comida popular. Y esto quiere acabarlo porque hay amor, gente ingente contra los insurgentes que aman la vida, se aman y fundan un hogar. Ellos odian sin tregua la ollita de los pobres, salen con guardaespaldas a matar el laurel, entran a los talleres con ametralladoras y matan estudiantes para ganarse el mes. Pero como se dice que casarse no es nada, la ollita condenada hace el guiso al revés, se pone subversiva en las ferias del pueblo y pelea los precios con la gente inocente, esa que nada sabe, pero quiere saber. ¿Por qué se pone rojo el precio del tomate? ¿Quién nos veda la carne? Si es que ese quién es quién. Qué bien. Bueno, tenemos, yo creo, dos tareas, ¿no? Una, el ejercicio que mencionó Gabriel, de que cada quien haga su listado de fobias y filias con respecto a la comida y a la bebida y a su relación con Bogotá. Y ha escrito una amiga que está aquí, la antropóloga María Constanza Marulanda, escribe esto en el chat: respecto a las plazas de mercado y su relación con la identidad de nuestro pueblo, sería clave indagar cómo, con la expansión del fenómeno de la globalización, estas fueron desapareciendo por la llegada de los centros comerciales, con todo lo que conlleva en términos sociales, culturales y económicos este proceso. Porque, bueno, al fin y al cabo, pues, un eje del ejercicio que estamos haciendo, del proceso que estamos desarrollando, pues todo esto va a confluir
en la Plaza de la Concordia. Entonces, estaría muy bien, claro, que nuestros relatos contemplaran la revisión de esos aspectos, ¿no? Sobre todo en estos momentos en donde inevitablemente, pues, tendremos que asumir cambios, ¿no? Y vale la pena orientar esos cambios hacia una mejor calidad de vida, ¿no? Y claro que aumenta nuestra calidad de vida el ir a una plaza, ¿no? El ir a una plaza y sentir cómo uno revive cuando siente el aroma de una arracacha, ¿no? Es algo fascinante, todo el colorido de las flores, por ejemplo, toda esa variedad es algo, también todo lo que uno aprende, ¿no? Con una cantidad de raíces que normalmente uno no incorpora a su cotidianidad, además, o también cosas muy conocidas van teniendo sus sorpresas cuando uno las empieza a incorporar, ¿no? Yo cada vez más preparo las cosas con salsa de uchúa, por ejemplo. Y últimamente, en medio de todo este encierro, descubrí que hay un relajante especialmente poderoso, y es el té que se hace a partir de las pepas de tamarindo. Y así hay una cantidad de elementos y de valores nuestros a los que vale la pena, sobre los que vale la pena cantar y contar, porque también se están dando niveles de expropiación alrededor de todos estos valores, ¿no? En ese trabajo que les mencioné de San Juan de Pomuceno, yo empecé a estudiar lo que era el guandul, una especie de frijol que se cultiva especialmente en el Atlántico, y bueno, hasta donde vamos revisando, resulta que el guandul tiene 5 veces más propiedades que la alberja. Valdría la pena que nos pusiéramos las pilas para que no termine como parte del TLC, no termine Monsanto siendo dueño del guandul, ¿no? Como ha pasado con el arroz, ¿no? El arroz de los arhuacos, ahora la propiedad intelectual de ese arroz es de Monsanto, y lo que dicen las comunidades es que pues ellos no le pidieron a Monsanto que mejorara su semilla, porque su semilla no necesitaba ser mejorada. Hay muchas cosas que están creciendo en una parte de Bogotá, que es el Sumapaz, en donde vale la pena que también alrededor de este proceso de lectura y escritura indaguemos sobre qué está pasando con eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gran ingrediente para la preparación de la comida? Es el agua, ¿no? Y toda los procesos que hay actualmente para acabar con el páramo, ¿no? Y esa es una localidad de Bogotá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y seguiremos, ¿no? Seguiremos en comunicación y conectados. Y bueno, ya tenemos sitio. Muchísimas gracias por haber respondido a esta invitación y por, bueno, estar con tanto entusiasmo y tanta pasión en este proceso. Bueno, muchísimas gracias, Hernando, y a todos los contertulios. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, Muchas gracias por Muchísimas gracias. Muy bonito por espacio. el espacio. Gracias.
Hasta luego, que pasen buena noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.